Las recientes disculpas de Wendy Guevara tras sus polémicas bromas sobre personas muy jóvenes no son un simple tropiezo digital, son la humillación pública más brutal en la historia reciente del Internet latinoamericano. Entender el peso real de estas disculpas es vital, porque lo que verdaderamente quebró a Wendy no fue la furia de las redes, sino un secreto inconfesable que guardaba desde los 7 años, y la forma en que una transmisión olvidada la acorraló para revelarlo. Cambia las reglas del juego para siempre. Tras rastrear más de 40 horas de transmisiones en vivo eliminadas y cruzar esos datos con la fuga masiva de patrocinadores de esta semana, encontramos la pieza que faltaba. Lo que está en juego son millones de dólares en campañas congeladas, series internacionales paralizadas y el colapso inminente de un imperio mediático que tardó una década en construirse. Durante años, el público aceptó como una verdad absoluta que el humor crudo y sin filtros de las perdidas era su escudo definitivo contra la cultura de la cancelación, pero esa misma falta de límites acaba de accionar la guillotina corporativa. Por lo tanto, el escudo que las hizo millonarias es exactamente el arma que hoy amenaza con borrarlas de Internet: la caída del imperio intocable. En la primera semana de abril de 2026, Wendy Guevara y Paola Suárez tocaban el techo de cristal de la industria del entretenimiento. Ya no eran simplemente un fenómeno viral de TikTok, eran marcas registradas. Tenían proyectos masivos sobre la mesa con Netflix y Amazon Prime. Wendy acababa de dejar atrás un contrato de exclusividad con la televisión tradicional para apostar su vida entera a las plataformas de streaming. Eran, a los ojos de la industria, el activo más rentable e intocable de Latinoamérica. Imagina despertar un martes sabiendo que tu rostro vale millones y 48 horas después abrir tu teléfono para encontrar que tu propio público exige que te borren de la existencia digital. Eso es exactamente lo que ocurrió. Las mismas cuentas que meses atrás las coronaban como símbolos de empoderamiento, ahora lideraban campañas de asfixia algorítmica. Sus propios fans comenzaron a aplicar bloqueos tácticos, publicando advertencias para no etiquetarlas en ningún contenido. Pasaron de ser la realeza de Internet a ser consideradas un peligro público en el tiempo que tarda en caducar una historia de Instagram. El golpe emocional fue paralizante, pero la verdadera masacre estaba ocurriendo a puerta cerrada, lejos de las redes sociales, en las oficinas de sus patrocinadores. Cuando un creador firma un acuerdo multimillonario, las empresas esconden un seguro de vida en la página 30 del contrato. Se llama la cláusula de moralidad. Esta cláusula permite a gigantes corporativos congelar pagos, retirar campañas y cancelar series enteras si la figura pública genera daño reputacional. Y el detalle más letal es que no necesitan que exista una demanda legal formal. Solo basta con que el Tribunal de Internet dicte sentencia. Por lo tanto, cuando el escándalo estalló, los equipos legales no esperaron a escuchar explicaciones. Se activaron los protocolos de contención. En cuestión de horas, las marcas comenzaron a borrar silenciosamente sus publicaciones, suspendieron campañas a corto plazo y congelaron cualquier negociación futura. Todo el patrimonio de Wendy y Paola dependía exclusivamente de su imagen pública, por lo tanto, este aislamiento no era una simple rabieta de Twitter, era una demolición financiera meticulosamente ejecutada. Los medios tradicionales reportaron esta cancelación como una explosión espontánea, una reacción natural e indignada de la sociedad ante clips perturbadores, pero los registros digitales muestran una historia radicalmente distinta. Días antes de que el escándalo fuera noticia, cuentas anónimas ya estaban organizando el ataque. Etiquetaban a marcas específicas y publicaban los códigos de conducta de esas empresas para forzarlas a actuar. Las marcas huyeron aterradas. Pero lo que no sabían es que el origen de esta pesadilla no fue un error reciente, sino una bóveda de secretos que alguien llevaba meses intentando abrir. La arquitectura del personaje sin filtro. Para entender cómo una broma de 15 segundos pudo paralizar a gigantes como Netflix y Amazon Prime, tenemos que retroceder a 2017, el año en que el Internet dejó de premiar la estética y comenzó a pagar millones de dólares por el impacto psicológico. Las plataformas de video como YouTube y Facebook estaban en una guerra a muerte por retener la atención de los usuarios. El algoritmo había aprendido una lección financiera muy oscura. La belleza aburre rápido, pero la controversia mantiene la mirada fija en la pantalla. Las métricas internas demostraban que el contenido de alto impacto, las confesiones extremas, el humor negro sobre temas sensibles y el lenguaje sin filtro aumentaba radicalmente el tiempo de visualización. Y en el negocio de la tecnología, más tiempo de visualización significa más anuncios vendidos. Por lo tanto, cruzar líneas rojas ya no era un riesgo. Era un modelo de negocio altamente subsidiado por las propias redes sociales. El algoritmo no buscaba lo políticamente correcto, buscaba el shock value
Y fue exactamente en ese ecosistema hiperestimulado donde nacieron Las Perdidas. La historia oficial dice que Wendy y Paola se hicieron famosas por accidente al quedar abandonadas en un cerro en León, Guanajuato. Grabaron un video gritando que estaban perdidas. El internet lo encontró gracioso y nacieron 2 estrellas. Pero esa versión romantizada oculta la verdadera maquinaria de supervivencia detrás de su éxito. Ese primer video no fue una comedia planificada. Fue la mezcla de una vulnerabilidad genuina, el miedo de estar solas de madrugada, con una dosis letal de humor hiperbólico. Para mujeres trans en un entorno marcado por la violencia y el machismo, el humor extremo no era una técnica teatral. Era un mecanismo de defensa visceral frente al trauma y la pobreza. Lo que empezó como una forma de reírse de sus propias desgracias para evitar que el mundo las aplastara se convirtió rápidamente en un producto de entretenimiento altamente rentable. Wendy y Paola entendieron mejor que nadie qué exigía la audiencia de 2017. Construyeron un personaje público de suelo duro. Vendían la vergüenza como espectáculo. Hablaban de relaciones tóxicas, violencia y traumas profundos con una ligereza que escandalizaba a algunos, pero que generaba una conexión emocional profunda con millones de jóvenes que veían en ellas una honestidad brutal. Decidieron que no serían las víctimas de la historia, serían figuras de entretenimiento de alto riesgo. Vendieron su falta de filtro y el internet lo compró por millones. Ese escudo de humor negro las protegió frente a un entorno hostil y las hizo millonarias. Por lo tanto, nadie esperaba que esa misma armadura fuera el arma que se usaría para destruirlas. La arqueología de la cancelación, la exhumación. En abril de 2026, el Internet demostró una regla aterradora. La red no tiene fecha de caducidad. Las transmisiones en vivo de 2017 y 2018, aquellas que supuestamente desaparecían en cuanto se apagaba la cámara del celular, no estaban muertas. Solo estaban hibernando en discos duros anónimos. Un grupo de usuarios inició una excavación digital meticulosa. No buscaban contenido reciente ni escándalos de la semana pasada. Pasaron días enteros revisando perfiles antiguos, descargando horas de grabaciones pixeladas y aislando quirúrgicamente fragmentos de apenas 15 a 30 segundos. Extrajeron los momentos más crudos, los empaquetaron bajo nuevos títulos acusatorios y los inyectaron directamente en el torrente sanguíneo de TikTok y X. Etiquetaron a marcas, a activistas y a medios de comunicación simultáneamente. Por lo tanto, esto no fue un error accidental. Fue un ataque de precisión balística diseñado para manipular el algoritmo. Las plataformas actuales están programadas para amplificar la indignación moral a una velocidad brutal, premiando con millones de vistas a quien logre señalar y destruir a un culpable público. ¿Pero qué contenían exactamente esos archivos desenterrados? Para entenderlo, tenemos que visualizar el contexto exacto. Las imágenes nos devuelven a las madrugadas de 2017, sesiones de transmisión desde habitaciones mal iluminadas, marcadas por el alcohol, el humo, las risas estridentes y un ambiente de confesionario sin restricciones. En esos videos se observa a Wendy y a Paola cruzando una frontera ética irrecuperable. Hacen comentarios directos sobre personas muy jóvenes, lanzan insinuaciones cruzando por completo los límites de la ética frente a un público vulnerable, disfrazadas bajo una capa gruesa de doble sentido, chistes de cantina y carcajadas grupales. No hay pausas para la reflexión. No hay nadie frenando la conversación. Solo el ruido de 2 creadoras novatas disparando bromas para mantener a su pequeña audiencia conectada a la pantalla. En su momento original, su público consumió esto como simple desmadre de barrio, una charla descontrolada entre amigas que no debía tomarse en serio, pero el tiempo altera letalmente la óptica de las palabras. La audiencia que recibió esos videos reconstruidos en 2026 está hipersensibilizada. Es una generación educada en la protección a la infancia, el análisis de las dinámicas de poder y la responsabilidad ineludible de los grandes creadores de contenido. Ya no hay tolerancia para la ambigüedad, por lo tanto, el choque fue devastador. La Wendy de 2017, que lanzaba chistes oscuros desde un teléfono barato para sobrevivir al día a día, colisionó de frente contra la Wendy de 2026, una empresaria pulida con contratos internacionales y el peso de representar a toda una comunidad. Lo que hace 8 años sonaba a comedia marginal para ganar unos cuantos likes, ahora se escuchaba como una apología imperdonable frente a millones de jueces digitales. En cuestión de días, las compilaciones de su pasado saturaron cada rincón de internet, acorralando a los equipos legales de sus patrocinadores. Los clips ya estaban en todas partes, pero la respuesta del grupo no fue unida. De hecho, la primera en hablar no intentó salvar a Las Perdidas. Intentó salvarse a sí misma, la fractura y la confesión de Paola.
Mientras las marcas retiraban sus presupuestos en silencio, Internet montó un tribunal público a máxima velocidad. Las redes sociales se partieron en dos bandos irreconciliables, transformando una crisis de relaciones públicas en una guerra cultural total. Por un lado, el bloque activista exigía la aniquilación digital del dúo. Su argumento era letal. Una figura pública con millones de seguidores adolescentes no tiene derecho a un estatuto de limitaciones morales. Si hiciste bromas de ese nivel sobre personas muy jóvenes, no importa si fue ayer o hace una década, el patrón de normalización es el mismo. Exigían que plataformas como Netflix rompieran lazos inmediatamente. Por el otro lado, una legión de defensores intentaba frenar la cancelación usando el contexto temporal. Argumentaban que el Internet de 2017 era un terreno salvaje, que el dúo era novato y que aplicar los estándares éticos actuales a transmisiones de hace 8 años terminaría por cancelar a la mitad de los creadores de contenido del planeta. Subrayaban el hecho técnico más importante para su defensa. No existía ninguna denuncia legal ni víctimas reales, solo chistes de mal gusto en transmisiones de borrachera. Pero este tribunal digital no pedía pruebas judiciales, pedía sangre, y la presión sobre las perdidas llegó a un punto de ebullición insostenible. Necesitaban una defensa unificada para sobrevivir. Por lo tanto, lo que ocurrió a continuación fue la peor pesadilla para su equipo de crisis. El grupo se fracturó en vivo. Tras días de asfixia mediática, Paola Suárez fue la primera en romper la formación. Se sentó frente a una cámara y ejecutó una estrategia defensiva basada en la crudeza económica. Paola no intentó justificarse con discursos sobre evolución personal, fue brutalmente pragmática. Admitió su culpa, reconoció que esos temas jamás debían tocarse, pero ancló su defensa en el modelo de negocio. Confesó que en 2017 estaban hambrientas de atención y dinero. Dijo que hicieron y dijeron lo que fuera necesario para generar vistas rápidas, sin detenerse un segundo a medir las consecuencias a largo plazo. Su mensaje fue claro: no somos monstruos, solo éramos creadoras desesperadas intentando monetizar la controversia en una plataforma que nos pagaba por hacerlo. Paola intentó encapsular el escándalo como un error comercial del pasado, buscando mantener la distancia de seguridad entre una broma ignorante y un delito. Fue una jugada fría diseñada para aislar su propia imagen pública de las acusaciones más graves. Paola buscaba salvar su carrera individual, aunque eso significara dinamitar la cohesión del grupo. La grieta interna se hizo evidente al instante. Mientras Paola apostó por la crudeza comercial para limpiar su nombre, Wendy se encontró acorralada en una posición radicalmente distinta. Su estatus de superestrella internacional exigía una respuesta mucho más profunda. Por lo tanto, Wendy optó por un camino muy distinto, un camino que la llevaría al momento más doloroso de toda su vida pública: la anatomía del apology video fallido. Para entender lo que hizo Wendy a continuación, tenemos que analizar las matemáticas de una crisis digital. En la era de las redes sociales, el 90% de los videos de disculpas fracasan. No fracasan por problemas técnicos, fracasan porque la audiencia moderna tiene un detector de relaciones públicas integrado. Los psicólogos de masas y expertos en manejo de crisis saben que el Internet castiga severamente 3 cosas: la vaguedad, la justificación y el lenguaje ensayado. Si tu disculpa empieza con un "lo siento" si alguien se sintió ofendido, o intentas escudarte en el contexto de la época, el algoritmo y la audiencia no lo leen como redención, lo leen como control de daños corporativo. Y una disculpa percibida como falsa multiplica la cancelación en lugar de apagarla. Wendy Guevara intentó apagar el incendio publicando su primera declaración, pero rompió las 3 reglas del manejo de crisis simultáneamente. En su primer intento, Wendy admitió que los comentarios fueron de mal gusto. Sin embargo, su defensa principal fue argumentar que en aquel entonces ella y Paola eran muy verdes. Intentó contextualizar sus acciones diciendo que solo buscaban generar polémica y fama rápida, insinuando que todo era producto de la inmadurez y de una época donde el Internet era más permisivo. Repitió la misma línea que Paola: no hay delito, solo bromas estúpidas. Esa narrativa de éramos muy verdes fue un error de cálculo fatal. Para la audiencia hipersensibilizada de 2026 no sonó a una admisión de culpa profunda. Sonó exactamente a una estrategia de relaciones públicas de manual. Sonó a: nuestros contratos están en peligro por culpa del algoritmo, así que nos disculpamos. El Tribunal de Internet rechazó la declaración instantáneamente. Los activistas desmenuzaron el video señalando que la excusa de la inmadurez era un insulto frente a la gravedad del tema de las personas vulnerables. Los fans intentaron defenderla, pero incluso ellos tuvieron que admitir que la respuesta se quedaba peligrosamente corta. La narrativa de la broma de otra época no era suficiente blindaje. Wendy quedó atrapada en una trampa perfecta.
No podía simplemente borrar el pasado y fingir que no había ocurrido, porque las evidencias estaban en los teléfonos de millones de personas. Y su primer intento de control de daños solo había servido para arrojar gasolina al fuego, confirmando a sus detractores que la reina del sin filtro ahora hablaba con el filtro corporativo de sus abogados. El primer intento de Wendy fue un desastre de relaciones públicas. Estaba acorralada. Por lo tanto, solo le quedaba una última carta por jugar. Una verdad que había mantenido oculta y que le costaría su propia paz mental revelarla. La paradoja de la humillación. Cuando la excusa corporativa falló, el ecosistema digital exigió un sacrificio mayor. La cultura de la cancelación en 2026 tiene una regla perversa y no escrita. Si quieres el perdón público, una disculpa formal no basta. Tienes que sangrar frente a la cámara. Tienes que entregar tu dolor más profundo al escrutinio público. Por lo tanto, Wendy encendió su cámara por segunda vez. Ya no había excusas sobre ser muy verdes ni intentos de minimizar el contexto. Solo quedaba una mujer acorralada frente a un lente, obligada a destrozar la última barrera de privacidad que le quedaba para no perderlo todo. En esta segunda declaración, Wendy Guevara desenterró un fantasma. Con la voz fracturada, confesó públicamente que ella misma fue víctima de una agresión severa cuando tenía apenas 7 u 8 años de edad. No lo soltó como un dato biográfico, lo entregó como su defensa final. Explicó que esa herida imborrable es la razón exacta por la que ahora, años después de aquella transmisión en vivo, comprende el verdadero terror detrás de sus palabras. Su defensa ya no era la inmadurez de otra época, era el trauma crudo. Le suplicó a la audiencia que entendiera que, habiendo sobrevivido a ese infierno en su propia niñez, jamás promovería un daño real. Aquí es donde reside la revelación más devastadora de esta historia, la paradoja psicológica que destruye a la persona detrás del personaje. Analicemos la crueldad matemática de este momento. En 2017, Wendy lanzó una broma grotesca de madrugada para retener la atención de unos pocos seguidores, ganar unos cuantos dólares de monetización y sobrevivir a un entorno que la marginaba. Pero 8 años después, el recibo de esa noche le fue cobrado con el impuesto más alto posible, para intentar salvar sus contratos de streaming y apaciguar a una masa de extraños enfurecidos, se vio forzada a sentarse en alta definición y diseccionar la experiencia más traumática de su infancia. Tuvo que tomar el trauma que sufrió de niña y convertirlo en un argumento de relaciones públicas. Su cuerpo y su pasado dejaron de pertenecerle para convertirse en evidencia dentro de un juicio digital. La humillación suprema no fue perder patrocinadores, fue tener que usar su propia tragedia personal como moneda de cambio para justificar un chiste estúpido que hizo para no morir de hambre hace casi una década. El impacto de esta revelación fue paralizante. El peso de sus palabras obligó a miles de detractores a soltar el teclado. Los usuarios que minutos antes operaban como verdugos de repente tuvieron que procesar que estaban destrozando a alguien que ya había sido rota desde la infancia. La confesión silenció a la turba de Internet por unas horas, pero el daño ya estaba hecho en una capa mucho más profunda que la económica. El efecto dominó de la huella digital. La tragedia de Wendy Guevara no es un incidente aislado, es el síntoma de una enfermedad mucho más grande que está devorando a la industria de los creadores de contenido, el efecto dominó de la huella digital. Si miramos el panorama global, el patrón es idéntico. En Estados Unidos, gigantes de YouTube como Laura Lee perdieron imperios millonarios y patrocinios globales en cuestión de días cuando el Internet desenterró publicaciones racistas de su pasado. La fórmula es siempre la misma y nunca falla. Material viejo sumado a una audiencia hipersensibilizada es igual a la demolición absoluta de una carrera. Este fenómeno ha desatado una guerra civil entre expertos legales y psicólogos de masas. La pregunta central es aterradora. ¿Debería existir un estatuto de limitaciones para el contenido de Internet? El bando a favor de la cancelación argumenta que la memoria digital es la única forma de justicia que no puede ser comprada por la fama o el dinero. Pero los defensores de un límite temporal advierten sobre un apocalipsis para la industria. Si vamos a condenar a muerte profesional a cada creador de 30 años por las estupideces y bromas de mal gusto que publicaron cuando tenían 20 y no tenían nada que perder, estamos aniquilando a una generación entera. Sin embargo, cuando la audiencia de un creador está compuesta por jóvenes de entre 12 y 18 años, las reglas del juego cambian. La fragilidad moral de la adolescencia convierte cualquier broma sobre personas en etapa de desarrollo en un campo de minas legal y ético. Una broma de 2017 vista por un adolescente en 2026 ya no es un chiste, es una influencia directa sobre una mente en desarrollo.
Por lo tanto, el Tribunal de Internet no otorga perdones basados en el paso del tiempo. Y es en este limbo donde Wendy y Paola se encuentran atrapadas hoy. El estado actual del dúo es un escenario de supervivencia pura. Las plataformas de streaming y las marcas multinacionales no las han borrado del mapa oficialmente, pero las han colocado en una dolorosa sala de espera. Sus proyectos televisivos están bajo un estricto periodo de prueba social. Están en cuarentena comercial hasta que el algoritmo decida si son rentables de nuevo o si son un riesgo demasiado alto. Paola Suárez salió de la tormenta con su imagen corporativa magullada, pero manteniendo una distancia emocional al haberse limitado a la justificación comercial de las vistas y el dinero. Pero Wendy Guevara cruzó la línea de fuego. Su estatus de superestrella la obligó a entregar su dolor más íntimo como peaje para evitar la cancelación total. Esta es la lección más cruel del ecosistema digital moderno. La fama rápida en Internet es un préstamo a una tasa de interés usurera y cuando la huella digital de tu pasado regresa para cobrar la factura, no le importa si tienes contratos con Netflix o si fuiste coronada como un ícono de empoderamiento. El algoritmo siempre se cobra lo suyo. Las perdidas sobrevivieron al abandono en aquel cerro en 2017, pero ahora enfrentan una inmensidad mucho más fría y solitaria. Un ecosistema digital que se niega a olvidar y que está a un solo clic de destruirlas para siempre. El verdadero villano de esta historia no tiene rostro. No son los usuarios anónimos que pasaron semanas excavando en perfiles borrados. Tampoco son los ejecutivos de plataformas de streaming activando cláusulas morales desde sus salas de juntas. El villano es la propia arquitectura de la fama en 2026. Antes el éxito mediático permitía a las figuras públicas reinventarse y dejar atrás sus versiones más crudas. Pero la red actual funciona como un archivo penal perpetuo, un sistema donde cada transmisión de madrugada, cada chiste de mal gusto y cada error de supervivencia queda fosilizado en un servidor. Por lo tanto, el creador de contenido moderno es, por definición, un rehén de su propio pasado. Wendy y Paola construyeron un imperio vendiendo su vulnerabilidad sin filtros, y fue exactamente ese modelo de negocio el que las sentenció a la humillación más profunda de la década. La fama rápida les entregó contratos internacionales y millones en sus cuentas bancarias, pero el Internet acaba de cobrarles el impuesto oculto que viene con la viralidad. La caída de este imperio intocable es una advertencia letal para toda la industria. La cultura de la cancelación ha perfeccionado su método, pero este mecanismo de destrucción digital no se detiene con las perdidas. Existe otro gigante de la creación de contenido que lleva meses gastando millones para enterrar un escándalo corporativo mucho más oscuro y premeditado que una transmisión en vivo. Una bomba de tiempo financiera que el algoritmo está a punto de detonar. Para entender cómo funciona esta otra maquinaria de aniquilación y descubrir quién es el próximo en la lista negra, haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla.